días. Ahora sí, vamos a dar comienzo a esta sesión de webinar. Le doy la bienvenida a este webinar, Transformación Digital para la Nueva Normalidad. Agradecemos muchísimo su participación a esta primera actividad de Certimatch Confianza Digital. Certimatch es una empresa mexicana que nace para apoyar la transformación digital de las organizaciones, aprovechando la más reciente actualización de la NOM 151, la NOM 151 CSFI 2016, la cual introdujo en México el servicio de digitalización certificada y permite otorgar certeza jurídica y valor probatorio a largo plazo a documentos digitales, conservando su autenticidad y valor como copia fiel del original. Como Certimatch, somos partners y aliados comerciales de DICOM, que es la primera empresa acreditada por la Secretaría de Economía como tercero legalmente autorizado o TLA, justamente la opción que abrió la nueva versión de la NOM 151, la CSFI 2016, que permite entonces emitir constancias de cotejo de documentos electrónicos bajo esta norma. En el día de hoy, nuestra agenda incluye explicarles un poco de qué va esta NOM 151 a partir de la oportunidad que estamos detectando nosotros y que es una necesidad que hemos visto en empresas públicas y en instituciones de gobierno de migrar hacia el documento, del documento físico al documento digital, una necesidad que hoy en tiempos de pandemia y en lo que perfilamos como nueva normalidad, pues se deja ver que va a ser una necesidad cada vez más creciente. Vamos a explicar detalles de lo que es esta norma mexicana y cómo impacta en lo que es la definición y los servicios que hasta ahora conocíamos como confianza digital. Como empresa tenemos el orgullo de contar desde el inicio con el apoyo de Edicom, una empresa de larga trayectoria en el mercado global y también en el mercado mexicano, y que es la primera empresa que obtuvo la certificación de la Secretaría de Economía como tercero legalmente autorizado, y en manos de quien va a estar la presentación precisamente de lo que es la NOM y lo que nos está permitiendo a México y cómo nos coloca a la vanguardia global en términos de digitalización certificada. Y vamos a avanzar un poco después a ver el proceso de digitalización certificada, cuáles son los actores involucrados, cuáles son las actividades, y para concluir, tal cual como hicimos la promesa en la convocatoria a esta reunión, vamos a compartirle acciones inmediatas que pueden ustedes desde sus empresas implementar de manera inmediata para no solamente impulsar la transformación digital de su negocio, sino también lograr los beneficios que nos está permitiendo la NOM 151 y que se van a traducir no solamente en términos de incremento de productividad, sino también en ahorro de costos. Para seguir en la agenda, les quiero compartir los perfiles de quienes son nuestros voceros el día de hoy. Tenemos a José Vázquez Ortega, que es presidente del Consejo de Administración de Acerta y socio fundador de Certimatch. José Vázquez es un profesional con más de 40 años trabajando en tecnologías de la información, principalmente en temas de investigación y desarrollo, innovación en las áreas de reconocimiento de patrones, inteligencia artificial, análisis de datos, big data, blockchain, transformación digital y gestión documental. Es socio fundador de Acerta, Computación Aplicada, una empresa mexicana con 28 años ya de trayectoria en el país, especializada en el manejo de grandes volúmenes de datos, los cuales han implicado el despliegue de logística compleja y el uso de tecnologías de vanguardia para identificación biométrica de personas y la conversión de archivos físicos a documentos digitales, tanto para instituciones de gobierno como para el sector financiero. También nos está acompañando de parte de nuestro aliado Edicom, Javier Romero Morato, director comercial de Edicom para México y Centroamérica. Es ingeniero en sistemas computacionales, certificado como hacker ético, especializado en levantamiento y análisis de requerimientos, diseño de soluciones empresariales y automatización de procesos. Todo esto aplicando herramientas dentro de un catálogo de servicios específicos. En Edicom, desde ya hace 4 años, está a cargo de la Dirección de Ventas para México y Centroamérica, labor que está combinando con la gestión del área de proyectos comerciales especiales en México, que lidera desde hace 9 años, y es quien desde hace ya más de un año ha sido vocero y ha estado evangelizando sobre el tema de la NOM 151 y las ventajas que les permite a quienes estamos implementándola en nuestras empresas para ganar en agilidad y ganar también en ahorro de costos. Horacio Miranda es ingeniero en computación por la UNAM. Cuenta con
Más de 25 años de experiencia en la gestión y planeación estratégica de las tecnologías de información y comunicación, dirigiendo estrategias en su uso y aprovechamiento. En el sector público se desempeña en funciones como director de infraestructura tecnológica en la Semarnat y en la Zagarpa, así como director general adjunto de proyectos de gobierno digital en la SFP. En el sector privado ha desempeñado cargos a nivel directivo en empresas como Compulant Internacional y Hartford Seguros y Finanzas, y actualmente se desempeña como director general de Smart Government Solutions, fabricante de software Intelligo, Gobierno sin papel, plataforma de gestión documental y archivística utilizada en más de 20 instituciones de la administración pública. Ok. Bueno, creo que me toca a mí, José Vázquez, de Acerta, del socio fundador aquí de Certimach, y me gustaría platicarles un poco cuál es la idea, qué es lo que nosotros queremos proporcionarles en este seminario y que vean las ventajas que tenemos vía, primero a través de esta pandemia, las empresas, la adopción de las tecnologías digitales y sobre todo para la transformación digital, ¿no? Entonces aquí ponemos una imagen, bueno, lo pusieron al viejito, pero creo que no estoy tan viejito yo, de lo que era la gestión anterior de los documentos, ¿no? La gestión anterior de los documentos pues eran las mazmorras de las empresas, las mazmorras de las secretarías de Estado, en donde había un señor como este arrastrando el papel y guardando los documentos, tratando de tener una organización en ellos y posteriormente poderlos recuperar. Eso realmente pues ya existe poco. Sería interesante que las empresas en las que ustedes participan o que ustedes conocen que estén en esa etapa, pues nos llamen inmediatamente porque creo que se van a subir tarde al banco. La idea de tener ya esta información digitalizada, que la información en papel normalmente es difícil extraer el contenido y es difícil tomar decisiones para que pueda esto funcionar en un sistema óptimo, donde yo pueda tener decisiones rápidas y decisiones estratégicas y sobre todo a nivel directivo y gerencial. Entonces, sí es muy importante esta transformación que ya lleva años, no sé, nosotros tenemos 28 años en el mercado y creo que 28 años dedicándonos a esta parte de la digitalización. Pero esta digitalización se ha presentado con algunos problemas en el Inter. Entonces, esta forma en que nosotros estamos tratando de visualizarla ahora es aprovechando una norma oficial mexicana emitida por la Secretaría de Comunicaciones, no, la Secretaría de Economía, perdón, para que este sistema ya sea más ágil y que tenga un valor jurídico, tanto los documentos digitalizados como los procesos en los que estamos inmiscuidos. Entonces, la norma ya existe desde tiempos atrás, creo que más al rato nos van a avisar cómo fue la historia de esto, pero tiene más de 10 años la norma oficial mexicana, la 151, y hubo una transformación últimamente para que pudiéramos darle valor legal a los documentos ante cualquier instancia o cualquier juicio. Entonces seguimos adelante, cambiamos la lámina. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la historia, que parecería prehistoria, pero creo que esto es el momento en que esto hace sentido para que las empresas lo empecemos a implementar. El certificado digital, ya todos lo conocemos, todos tenemos nuestra firma electrónica avanzada, que es la FIEL, que es un certificado digital que emite Banco de México para que el SAT pueda utilizar como autoridad certificadora, y es una forma en que en un ecosistema
en un grupo de personas que quieren ser identificadas de manera certera, se les emite un certificado digital para que con este puedan hacer acceso. Creo que tengo un micrófono abierto por ahí. ¿Ya se apagó? Para que tengan una forma cierta de que yo pueda identificar quiénes son los actuadores, quiénes son las personas con las que yo tengo relación. Entonces, yo puedo emitir un certificado digital dependiendo qué es, a quién quiero llegar y quiénes son la gente con la cual yo quiero tener la certeza que se están comunicando a mi sistema y que van a hacer algunas transacciones. Esta parte, pues existe en el Seguro Social, también tenemos por ahí un certificado digital que nos identifica a los patrones. Hay otro tipo de certificados digitales que se utilizan ya de máquina a máquina, o existen diferentes certificados para que tengamos esa identidad. Ya tiene más de 10 años esta aplicación, entonces yo creo que es parte de lo que vamos a ir integrando como una cuestión del día a día. El siguiente punto, que es algo que nació junto con Pegado, tiene que ver con los sellos digitales de tiempo. Esto significa que cuando yo inicio un trámite o tengo que presentar alguna información o emito un correo electrónico, tenga yo una fecha, la cual sea una fecha única, que sirva para cómputos tanto desde el punto de vista negocio como desde el punto de vista legal. Entonces, cuando yo hago una acción de entrar a una máquina o de entrar a un servicio o que se tiene que contabilizar, pues yo necesito un sello de tiempo que me vaya a mí a permitir tener una referencia cierta. Por ahí creo que tengo que tener cuidado con ese término porque legalmente también tiene otras implicaciones, pero tengo yo una fecha y todo que va a ser homogénea y que todos vamos a reconocer. En esta nos los ofrece como parte de los servicios EDICOM y cualquier prestador de servicios de certificación para que yo pueda firmar mis documentos o hacer alguna acción que me reconozca y que yo tenga una fecha cierta. El siguiente concepto que viene, que es muy importante, también viene de hace ya muchos años, pero que probablemente no está entendido con la magnitud de lo que significa. Es una constancia de conservación de mensajes, así lo llama la norma, pero es todo ese documento electrónico que yo recibo o que yo emito y que pudiera ser alterado. O sea, si yo emito un archivo de texto, un archivo de Word, y te lo mando como contrato y ya lo consideramos válido, pues tú puedes alterar ese archivo y puedes cambiarle algunos datos o puedes modificar una fecha. Entonces ya no es el archivo que yo mandé, sino es el que tú recibiste y tú le hiciste modificaciones. Entonces, las constancias de conservación de mensajes, se trata de que yo pueda emitir ese archivo, generar una constancia de conservación y cuando tú lo recibes, si tú no cuadra la constancia de conservación con lo que yo emití, significa que el archivo fue alterado. Entonces, esto es muy importante, tanto en una oficialidad de partes, en una recepción de pedidos, en una serie de procesos que se llevan a cabo en las empresas y que deben de tener esa certidumbre de que el documento no ha sido alterado y que lo vamos a utilizar como una forma de comprobación de que estamos hablando del mismo documento. Y por último, ahí voy a tratar de ser muy corto porque creo que el resto del seminario se va a hablar de esto. Es parte de la digitalización certificada. Hablamos de las diferentes etapas de esto que ha dado los servicios de confianza, que es algo muy importante, pero nosotros ahora necesitamos presentar un documento que originalmente estaba en papel, que fue digitalizado y que yo lo tengo que utilizar en una etapa de pruebas o en una etapa
de una demanda por alguna situación ante un juzgado o ante alguna autoridad. Entonces, en ese momento, un documento que ya tiene esta constancia de cotejo, que ya fue cotejado contra el original, pues me va a dar a mí cierta facilidad de presentarlo en el juicio. Más adelante yo creo que Horacio y tanto Javier nos van a apoyar con un poquito más de información sobre esto para que nosotros podamos llegar a esta etapa. Entonces, esto es realmente lo que nosotros como Certimatch, lo que queremos hacer es ayudarle a las empresas y a las organizaciones a que puedan integrar en sus procesos de negocio estas ventajas. Hoy con la pandemia, hoy con el coronavirus, esta cada día va a ser una necesidad más fuerte, sobre todo en algunos sistemas que no tenemos la certidumbre y que podemos estar teniendo pérdidas o podemos estar siendo sometidos por algunas demandas, ¿no? Entonces, pues esa es mi participación. Creo que dejo la, la presentación y la pantalla. Ya no sé, creo que sigue Javier, ¿verdad? Es Sí, correcto. así es. Sí, entonces, Gracias, José. dijo a Javier y muchas gracias por estarnos acompañando. Muy bien, muchísimas gracias, José. Sí, pues básicamente a mí lo que me gustaría, y en continuidad al tema que estamos hablando ahora, es justamente el dejar en completa y absoluta claridad qué son los servicios de confianza. Servicios de confianza finalmente es un término que se ha manejado a nivel mundial desde hace ya varios años y básicamente lo que busca es transmitir precisamente esa confianza, ¿no? El equilibrar, como lo describo en la frase del slide, el equilibrar el beneficio que se puede llegar a obtener a través de la digitalización, a través del uso de la tecnología, junto con o con la confianza, ¿no? Pero ¿confianza en qué? ¿O confianza con qué o por qué, no? Básicamente la confianza hace una referencia directa a la capacidad de realizar las operaciones. Principalmente yo estaría hablando de las operaciones comerciales entre los particulares, aunque también los servicios de confianza son aplicables, por ejemplo, a las relaciones entre gobierno y ciudadano, entre gobierno y compañía, etcétera. Finalmente es esa capacidad de garantizar la integridad, de garantizar la seguridad y garantizar también la confidencialidad en la información que se está intercambiando en esta relación, en esta operación. Y siempre, siempre, siempre asegurando un cumplimiento también con las regulaciones aplicables y con la privacidad de la información que se está compartiendo. Entonces, de esta manera, así y solo así es cuando podemos garantizar una certeza y una tranquilidad. Básicamente lo que describimos como confianza. Estos servicios de confianza siempre en todas las legislaciones que hacen referencia a esta familia de servicios, se define un rol como el tercero de confianza, ¿no? En México, por ejemplo, es conocido como el PSC, el proveedor de servicios de certificación. Lo mismo existen acrónimos en la Unión Europea, en Colombia, etcétera. En todos los países donde existe este tipo de legislación es cuando se define a un tercero y este tercero es quien va a brindar dicha confianza. Es decir, no basta con que yo esté utilizando tecnología como lo es la firma electrónica, sino que también voy a hacer uso de ese tercero para que ese tercero precisamente transmita dicha confianza, garantice que de verdad las transacciones que se están realizando acorde a integridad, seguridad, confianza, como ahora les decía, y también en cumplimiento total y absoluto a la regulación que pudiera llegar a aplicar. Ahora sí, por ejemplo, les podría hacer un antecedente de cómo se ha vivido esta evolución en México concretamente. Y bueno, como en muchos países, México está implementando o implementó en su día lo que fue una evolución de recomendaciones internacionales, ¿no? Normalmente las Naciones Unidas son quienes definen este tipo de reglas marco, de normatividades, para entonces empezar a identificar qué es lo que pudiera llegar a utilizarse o reutilizarse en un ámbito local y entonces empezar a evolucionarlo, ¿no? En el siguiente slide podemos ver el origen
que de hecho, si vemos el origen, es que estamos hablando de hace más de 20 años. O sea, estamos hablando de que en el 85 se empezaba a hablar de una recomendación de identificación de un valor jurídico a la documentación informática. Entonces, ya se identificaba el uso de la tecnología informática para poder empezar a transmitir o a realizar ciertos procesos entre particulares. Ojo que incluso si nos vamos más atrás, existe desde el 75, por ejemplo, 70 y tantos, se generó la primera definición o el primer borrador de lo que posteriormente se transformó en la PKI, ¿no? Que es la Private Infrastructure, o es el conjunto de políticas, de actores, de normatividades y de tecnología utilizada para poder implementar la firma electrónica. E incluso si nos vamos más atrás, bueno, hay quienes hablan de los primeros indicios cuando se hizo referencia al uso del telégrafo para este tipo de transacciones comerciales que está en nuestro Código de Comercio, ¿no? Entonces, tal vez no vale la pena desempolvar tanto las legislaciones, irnos al 85, donde se hablaba de este valor jurídico en la documentación informática. En el 96, vemos que se define una ley modelo de comercio electrónico, y en el 2001, de igual manera, se define la ley modelo de firma electrónica. Aquí estoy hablando del resultado del trabajo de las comisiones de las Naciones Unidas enfocadas directamente en el derecho mercantil internacional. Y bueno, en esta evolución de leyes modelos sí que vemos la identificación, por ejemplo, del reconocimiento propio de los valores de datos electrónicos en documentos electrónicos. Se empieza a utilizar ya la firma electrónica para garantizar integridad, para asociar el contenido o la aceptación del contenido de dichos documentos a personas físicas o morales. Se habla también de la posibilidad y obviamente el cómo facilitar el comercio a través de medios electrónicos. Hablamos también de una igualdad entre el documento físico y el electrónico. Insisto, estamos hablando de 2001, ¿no? Para la ley modelo a la cual estoy haciendo referencia más recientemente. De cualquier manera, bueno, pues 20 años, hace 20 años aproximadamente estábamos hablando de estos marcos legislativos, ¿no? Nos ha tomado cierta evolución, sí, porque evidentemente la tecnología misma todavía no estaba en un nivel de maduración, de aceptación, incluso no había sido tan permeada dentro de las compañías como hasta hoy. Hoy en día, gracias a legislaciones como lo es la factura electrónica, el uso de la firma electrónica es pan de cada día, ¿no? Ya estamos muy acostumbrados al uso de la firma electrónica, cuando evidentemente la firma electrónica fue previa a las legislaciones de facturación electrónica, ¿no? A continuación, ya cuando vemos en un esquema de evolución hacia México, estamos viendo cómo en el Código de Comercio se empiezan a aplicar reformas entre el 2000 y 2007 para primero crear un título asociado al comercio electrónico. Y este es un punto muy importante porque la NOM 151, a la cual terminaré hablando, nace precisamente de la necesidad de regularizar el comercio electrónico. Entonces, se identifica el comercio electrónico como algo relevante. Después se adiciona el título para hablar de la firma electrónica, que también por esas fechas se formaliza una ley de firma electrónica federal. Poquito después se genera el PSC, el acrónimo que les adelantaba previamente, relativo a los prestadores de servicios de certificación. Este actor es muy importante en México porque es ese tercero que garantiza que, en efecto, el uso de la emisión de los certificados, el uso de la firma electrónica, las constancias de conservación, que son una de las últimas reformas que se realizan, se están ejecutando acorde a la normatividad aplicable y también con los más altos estándares de seguridad, de integridad, de privacidad de la información, etcétera. Entonces, justo esto nos lleva a al nacimiento de la NOM 151, ¿no? Podríamos verlo en el último eslabón de cómo la NOM 151, pues precisamente busca ser de primera instancia una norma oficial mexicana, sí, que define cuáles son los aspectos tecnológicos que el PSC debe cumplir precisamente para prestar estos servicios de confianza.
servicios de confianza, en algunos países les llamamos servicios de certificación. En el siguiente slide podemos ver los reducidos. Concretamente, hablamos de 4 servicios. El primer servicio es la emisión de certificados para firma electrónica. Incluso me atrevería a decir para firma electrónica avanzada. En México existen los 2 esquemas, la firma electrónica simple y la firma electrónica avanzada. Bueno, un PSC tiene la capacidad de poder emitir este certificado para que entonces el propietario del certificado pueda ejecutar los procesos de firma e incluso me atrevo a decir de autenticación. Es decir, yo puedo demostrarle a un tercero que soy quien digo ser a partir de mi certificado. Entonces, el uso del certificado, obviamente con mi llave privada y con mi clave que protege la llave privada, me va a dotar de esa facilidad, de esa identidad electrónica, si lo queremos ver de esta manera, ¿no? Y los usos más habituales, insisto, hoy en día, por ejemplo, podemos ir a un portal del SAT y puedo yo iniciar sesión con mi certificado y ahí el SAT automáticamente está identificando que soy yo, sin siquiera haber firmado nada, simplemente haber iniciado sesión. Entonces equivale a entrar a un edificio y presentar mi INE, si lo queremos ver de esa manera, ¿no? Evidentemente el certificado y el uso más común es ejecutar la firma en un documento electrónico. Los sellos de tiempo es otro de los servicios que están dentro de esta familia de la NOM 151, donde los PSCs podemos generar una identificación tecnológica de un suceso informático. Es decir, nosotros damos garantía de que un instante mismo, en una hora, minuto y segundo, se esté ejecutando un suceso informático. Y el suceso informático pudiera ser la creación de un documento, pudiera ser la ejecución misma del firmado en un documento, pudiera ser la inserción a una base de datos, el inicio de sesión, etcétera. Y esto asociado o alineado a un reloj atómico nacional. Es decir, todos los PSCs y todos los sellos de tiempo están alineados a una misma hora, minuto y segundo, independiente a en qué uso horario estoy o si aplica o no un cambio de horario, ¿no? Un horario de verano. Es importante también considerar que el SAT mismo, por ejemplo, tiene también la capacidad de emitir estos certificados para poder firmar documentos, en caso concreto, incluso también el CSD para poder firmar los FDIs, perdón. Entonces también ahí estoy respondiendo una de las preguntas que alcancé a ver. Pero bueno, continuando con los servicios, el tercer servicio es la constancia de conservación. La constancia de conservación se genera para poder garantizar la integridad de un documento electrónico. Y lo primero que viene a la mente pudiera ser un Word o un PDF simple. Un PDF simple, un Word, como todos lo sabemos, incluso como José estaba comentando hace unos instantes, puede ser modificado o alterado por cualquiera, ¿sí? Yo puedo descargarme un PDF, incluso con herramientas gratuitas puedo abrirlo, puedo convertirlo en Word, puedo modificarlo y sin ningún problema yo puedo incluso hacerlo pasar por original. Bueno, incluso los documentos firmados, se dice que por la evolución misma de la tecnología, pudiera llegar a haber algún momento que la tecnología pueda llegar a romper la firma y pueda ser alterable ese documento. Entonces, incluso la desconfianza, si lo queremos ver de esa manera, de la tecnología actual con respecto a lo que pudiera ser la tecnología dentro de 5, 10, 15, 20 años, es la que nos llevó a definir este tipo de servicio de la constancia de conservación. A mí me gusta mucho hablar de la constancia de conservación porque precisamente piensa futuro. Entonces, la constancia de conservación es un documento o un archivo tecnológico que se genera a partir de un archivo original. Entonces, si yo presento un contrato firmado por 2 partes y tengo el interés de almacenarlo por un periodo prolongado de tiempo, por ejemplo, en el ICOM tenemos contratos de clientes que datan desde el origen de la compañía hace 25 años, bueno, pues si hubiesen nacido electrónicamente, a mí me hubiera interesado, pues precisamente garantizar la integridad del contenido. Bueno, pues esa constancia se genera a partir del documento y ustedes dirán, bueno, es tecnología, también pudiera ser alterable dentro de 20 años. Bueno, la principal diferencia es que esta constancia de conservación está diseñada dentro de la NOM 151 en su última versión para poder actualizarse. Es decir, si dentro de 5 años la tecnología que se utilizó para generarla fuese vulnerada, Secretaría de Economía nos notificará a todos los PSCs y entonces tendremos la obligación de actualizar la tecnología y todas las constancias de conservación deberían también actualizarse. De esta manera que independiente a que el documento haya sido firmado y protegido hace 20 años, hoy
la constancia de conservación siempre se va a mantener actualizada acorde a la tecnología. Y bueno, finalmente todo esto nos lleva, y quería hablar de los 4 servicios, porque nos lleva evidentemente a la última actualización, que fue la definición del tercero legalmente autorizado. ¿Autorizado a qué? Autorizado para dar certeza en el cumplimiento de las políticas de seguridad y calidad en cuanto a la migración de un documento físico a un electrónico, es decir, la digitalización. Entonces, la definición de la formalización de un tercero legalmente autorizado, que va a velar, insisto, por dar confianza en el proceso de migración de un físico al electrónico, es lo que va a dar como resultado que el documento electrónico resultante sea un documento original electrónico, con incluso posibilidad de sustituir al físico, es decir, con posibilidad de destruir el papel. Entonces, ¿qué tecnologías se utilizan? Pues todas de las que hablé hace unos instantes. Se necesitan certificados, se necesitan sellos de tiempo, se necesita constancia de conservación y el conjunto de todos esos certificados da como resultado una digitalización con completa y absoluta certeza, incluso de integridad en el contenido. Yo estoy seguro de que la integridad en el documento resultante va a ser absoluta, va a ser completamente legible, voy a garantizar la integridad acorde con el tiempo desde el instante de la digitalización a futuro. Eso es un punto muy importante. Este tipo de servicios también pueden ser utilizados para dotar de fecha cierta, lo que José por ahí adelantaba un poquito. La fecha cierta que hace algunos meses estuvo hablando mucho, que el SAT finalmente o las autoridades tributarias requieren de garantizar de fecha cierta, por ejemplo, a la presentación de un contrato para poder demostrar que una mercancía se entregó, que un servicio se prestó, vaya que finalmente no estamos simulando una operación asociada obviamente a una factura, una decisión fiscal, etcétera. Bueno, pues si nosotros migrásemos de un documento físico a un documento electrónico, ahí intrínsecamente estaríamos dotando de una fecha cierta. Obviamente, insisto, desde el instante de la migración del físico. Entonces, esta ya es una aplicación real y clara de la migración de un físico electrónico, ¿no? Insisto, con posibilidad de destrucción, más no obligatoriamente representando una destrucción del físico. Yo puedo seguir almacenando mi físico y también almacenar mi electrónico y vaya, voy a estar acorde a la legislación. Con eso, básicamente, pues hago un resumen de todos los antecedentes históricos de cuanto a la legislación refiere al tema del comercio electrónico, al tema de la NOM 151. Es un tema que da para mucho. No le quiero quitar tiempo a Horacio, así que pues agradezco nuevamente a los asistentes. Así que, bueno, pues vamos a continuar. Horacio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues como ven, me toca cerrar. Voy a cerrar con la descripción de este proceso de digitalización certificada, porque como se irían ya dando cuenta a lo largo del seminario, de la plática, tenemos varios servicios de confianza digital, o como en México también se les ha llamado servicios de certificación, los certificados digitales y su uso, ¿no? Muy usados para firmas electrónicas, pero también para garantizar o generar identidades digitales, ¿no? Tenemos los sellos de tiempo, tenemos las constancias de conservación, pero desde nuestro punto de vista, un valor y una novedad, ¿no?, que presenta ahora la NOM 151 en su nueva versión, publicada en 2018, prácticamente entra en vigor, ¿no?, a partir de la publicación de sus reglas de operación. Pero lo importante aquí que nos está brindando ahora es la posibilidad de certificar los procesos de digitalización de documentos, de tal manera que el resultado son documentos con validez jurídica, documentos digitales con el mismo valor de integridad, de autenticidad que el documento original, de tal manera que los podemos utilizar reemplazándolos como una prueba incluso ante un juez, ¿no? Lo cual, pues imagínense el ahorro que genera a las compañías, ¿no?, principalmente a las que manejan grandes volúmenes de información. Entonces voy a empezar describiendo un poquito lo que son los actores de este proceso. De acuerdo también con la NOM, tenemos a lo que sería pues el interesado, el cliente, ¿no?, el que se va a favorecer de esta, no nada más tecnología, sino ahora también de este marco normativo.
que es el comerciante, ¿no? Que en realidad es la empresa que va a digitalizar sus documentos y que como resultado quiere tener documentos digitales con el mismo valor que el documento original. Y esta empresa también le llamamos el comerciante. ¿Y por qué se le llama el comerciante? Pues porque el marco legal al que estamos ahorita refiriéndonos y al que estamos sujetos para darle valor a este proceso, pues es el Código de Comercio, y en el Código de Comercio la persona físico-moral que realiza actos de comercio es el comerciante. En realidad somos casi todos nosotros, ¿no? Porque tiene que ver con la formalización de un contrato, tiene que ver con la integración de un expediente, a lo mejor un expediente de crédito, o en una fianzadora, pues el expediente de expedición de la fianza, etcétera, ¿no? En realidad, estos temas abarcan mucho más de lo que a simple vista se percibe. Tenemos el marco legal que da origen, ya lo explicaba muy a detalle Javier, a los PSCs, ¿no? Después a los TLAs, para darle también, para que haya un tercero que vele, ¿no? Y garantice que todo esto se está haciendo conforme a la norma, y por supuesto también a la Secretaría de Economía. Antes de ellos, en el proceso de digitalización certificada tenemos a lo que también en la NOM se le llama el digitalizador, pero que también, ¿no? Así como me gusta ver de manera más amplia al comerciante, ¿no? Porque en la NOM se le llama comerciante, pero son realmente entidades o actores de muchos sectores. El digitalizador en este proceso es un digitalizador especializado. ¿Por qué? Porque tiene experiencia en brindar soluciones de transformación digital mediante la implementación de sistemas o plataformas de gestión documental, que tengan la capacidad de manejar esos instrumentos, tanto tecnológicos como normativos, certificados digitales para firmas electrónicas avanzadas o para garantizar la identidad de las personas o de los entes, sellos digitales de tiempo, constancias de conservación de mensajes de datos, esto integrado en una plataforma de gestión documental. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto. Entonces, digitalizar per se un documento no es suficiente, es digitalizarlo y cumplir con todos los lineamientos de la norma, y es la integración de estas tecnologías. Entonces, bueno, el servicio que se brinda es un servicio conforme a la norma para digitalizar los documentos en soporte físico, y el resultado, pues como decíamos, tener documentos con validez legal, ¿no? Y valor probatorio de la misma manera que el original. Ahí viene también entonces el tercer actor en el proceso, pues es el TLA, en este caso EDICOM. Ya Javier nos explicó mucho de cómo actúa el TLA en el proceso. Básicamente yo aquí voy a decir que pues está acreditado por la Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, esa es una garantía, ¿no? Que nos está dando también en el proceso, y también cuenta con un modelo operacional para controlar de punta a fin el proceso de digitalización certificada, independientemente de los demás actores que participamos. Y por supuesto, bueno, se apoya, así como nosotros nos apoyamos de él para brindar el servicio, ellos se apoyan de nosotros para poder llevar estas ventajas de la NOM pues a un mercado mucho más amplio, ¿no? Y tenemos a la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía pues es el ente de gobierno, es la autoridad que tiene que vigilar el cumplimiento de la NOM, no nada más de la NOM, ¿no? De tanto sus reglas de operación como pues los mismos artículos, el articulado y todo lo que viene en el Código de Comercio referente a estos servicios de certificación o servicios de confianza digital, ¿no? Acredita a los prestadores de servicios de certificación, y en tiempos más recientes, ¿no? A partir de la nueva versión de la NOM, a los terceros legalmente autorizados, ¿no? En este caso, bueno, nos honra la presencia de EDICOM, representado por Javier, porque nos ha comentado, pero creo que lo comentó José, es la empresa que en México logra ser el primer TLA acreditado por la Secretaría de Economía, ¿no? Y bueno, o sea, si ustedes indagan un poquito sobre la historia, pues a EDICOM como que le ha gustado ser el primero en todo, ¿no? Se pone la medallita porque es el primero en la emisión de certificados conforme a la normatividad para las PSCs, bla, bla. Bueno, eso se lo vamos a dejar a Javier para otro seminario. Y luego también tenemos que la Secretaría de Economía tiene que determinar los algoritmos criptográficos que se manejan en el proceso y los va actualizando, y también publica cuáles son las reglas ya
a nivel tecnológico que se tienen que aplicar. Porque aquí, pues, más allá de que al cliente esto le tiene que parecerle y ser además un proceso transparente, sencillo, rápido, ágil, atrás trae mucho tecnológico, ¿no? En este caso, algoritmos de encripción, el tema del uso de llaves públicas y privadas para manejar, por ejemplo, mensajes cifrados y cosas por el estilo. Bueno, aquí hay obviamente decisiones técnicas que toma la Secretaría de Economía y que nosotros tenemos que seguir y demás, ¿no? Y ahora llegamos ya a la descripción del proceso. Ahora, el proceso en realidad es un proceso sencillo, ¿no? O sea, lo podríamos resumir como un proceso que tiene actividades de inicio, ¿no? Las actividades propias de la digitalización, que seguramente se las van a hacer muy familiares porque se parecen mucho a la digitalización estándar de un documento común. Pero luego vienen ya actividades que nos diferencian, ¿no? Como el tema del cotejo, que sería la tercera de las etapas, y luego la entrega se parece. Vamos a ver un poquito más detalle. En el inicio, pues hay que abordar el proyecto como un proyecto de transformación digital per se, ¿no? Lo cual implica, pues, tomárnoslo con la seriedad que requiere el proceso, y hay un análisis de requerimientos, ¿no? En donde se analiza la información, se hace un diagnóstico de la situación en la que está la organización, ¿no? Que podría ser una organización pública o una organización privada, en cuanto a la cantidad de información que tiene en el papel, con soporte físico, en el mundo físico, el uso que le está dando esa información, y luego la posibilidad que se tiene de que esa información realmente se pueda digitalizar y después se pueda reemplazar en los procesos cotidianos los documentos físicos por los documentos digitales, e incluso podamos llegar a la destrucción de los documentos físicos, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un análisis que deriva en una propuesta de solución que se discute con el cliente, donde pues habrá objetivos del proyecto, alcances, un plan de trabajo con responsables, roles. Es un proyecto de transformación digital, como los que conocemos en muchos ámbitos de la tecnología, pero en este caso, pues llevados al aprovechamiento de los servicios de confianza digital a través de la NOM. Y bueno, pues arrancamos con la firma del contrato. Y aquí vamos a empezar a ver algunas diferencias, porque el contrato tiene que ver con los compromisos que hacen los actores que comentábamos hace rato. Tanto el TLA participa como la empresa que apoya en todo este proceso de digitalización y que provee el software de gestión documental para poder hacerlo efectivo. El cliente, o sea, todo el mundo, en este caso los 4 actores, participamos en la formalización del proceso para que el resultado sea un resultado pues válido también para la autoridad, en este caso para la Secretaría de Economía. Luego viene el proceso de digitalización, donde continuamos con la recepción y preparación de expedientes. Como ven, aquí ya es muy parecido a lo estándar. Hay una selección de índices y metadatos que van a ir asociados a los documentos digitalizados. Esto también se parece mucho a un proceso estándar de digitalización. A lo mejor yo aquí agregaría dónde van a ir a dar esos índices o dónde van a ir a dar esos metadatos. Y es en una plataforma de gestión documental que me permita después explotarlos, pero también que me permita transmitirlos al tercero legalmente acreditado que va a generar las constancias de cotejo para que el documento físico, o en este caso más bien el documento digital, tenga el mismo valor que el documento físico. Vamos a ver que yo necesito una constancia de cotejo que va a generar el TLA y yo necesito podérsela transmitir a través de una plataforma eficiente, porque, bueno, pues estamos pensando no nada más en un documento, ¿no? En un contrato. Estamos pensando en la posibilidad de generar esto para grandes volúmenes de información. Luego vienen 2 digitalizaciones. Una donde yo genero la copia del documento original y en otra yo voy a tener una segunda digitalización que me va a servir para poder hacer un proceso de verificación y cotejo electrónico. ¿Quién lo va a hacer? El TLA, una vez que yo le envíe el paquete digitalizado. Pero este paquete, aquí es donde también comentaba, entran las capacidades de gestión documental de este integrador que pues va firmado. O sea, el paquete lo tiene que firmar con firma electrónica avanzada
¿no? A través de los certificados que provee el TLA, lo tiene que firmar tanto el cliente como el digitalizador. Se hace el ensobretado del paquete, se envía, lo coteja el TLA y emite las constancias de cotejo. Antes emite unas actas de levantamiento de hallazgos porque hay todo un proceso pues diario de digamos, envío de información, revisión de esta información. Si hay algún rechazo, bueno, pues se procesa el rechazo y si todo sale conforme a la norma, pues se emite la constancia de cotejo. Todo esto también se consigna en un acta que se le entrega al cliente, junto también pues con su paquete ya después de documentos tanto digitalizados como los documentos físicos que se le entregarán. Aquí resalto nuevamente el tema del sistema de gestión, porque tanto los documentos digitalizados como las constancias de conservación de mensajes de datos, que en este caso son constancias de cotejo de los documentos, para una correcta gestión, pues la recomendación es que estén en un lugar con medidas de almacenamiento, de seguridad, de manejo adecuadas, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues es evaluar qué plataforma de gestión o qué sistema de gestión es adecuado para la organización. Si es que no lo tiene, probablemente ya lo tenga, simplemente se tendría que integrar ese sistema en este otro que estamos planteando. Ya para el tema de la entrega se hace el rearmado de los expedientes, se entregan los expedientes al cliente, ¿no? Y en este punto, ¿no? Donde yo ya le entregué a la empresa dueña de sus documentos, los documentos físicos, porque pues fue un proceso de digitalización, digamos, normal, que cumple con un plan de gestión de digitalización y gestión de calidad también normado y revisado tanto por el TLA como por la Secretaría de Economía. Ya le entregué sus documentos físicos, también le entrego sus documentos digitalizados, ¿no? Y también le entrego sus constancias de cotejo. Entonces, en ese momento, ya que tiene el documento digital, que es copia fiel del original y que puede ser utilizado reemplazándolo en un proceso legal a través del uso de la constancia de cotejo o la constancia de conservación de mensaje de datos, en este caso la vamos a llamar constancia de cotejo, yo ya a partir de ese punto ya puedo sustituir los documentos originales, entonces ya podría incluso eliminar los documentos físicos. Ahí hay que hacer un análisis porque hay que seguir cumpliendo la norma, ¿no? El Código de Comercio, ¿no? La NOM 151, pero hay que revisar que no haya alguna otra normatividad en ese proceso particular del que se esté hablando que tenga que ver con la preservación a lo largo del tiempo también del documento físico. Si no es el caso, y si podemos, si con el cumplimiento per se de la NOM 151 y el Código de Comercio es suficiente, entonces tenemos la plena confianza de que es viable eliminar esas grandes bodegas de información física, porque yo lo destruyo el documento físico y de todas maneras tengo el documento digital con su constancia de cotejo que cumple con esta normatividad a la que estamos refiriéndonos y que yo por lo tanto puedo utilizar incluso en un proceso legal, ¿no? En un juzgado, en un tribunal. Lo hemos hecho, ¿no? Hay ejemplos ya en México muy claros de que no nada más está en el papel, ¿no? No es una norma que nada más está escrita, sino en la práctica tenemos casos ya donde se está aplicando. Bueno, la idea es aplicarlo y llevarlo pues también al entorno de sus organizaciones. Y ahí termina el proyecto, hay que cerrarlo con toda la formalidad de un proyecto, ¿no? Habrá que reunirnos, hacer el acta de entrega y demás, pero al final, bueno, a grandes rasgos, este es un proceso de digitalización certificada de documentos cuyo objetivo es generar documentos con el mismo valor que el original, que incluso se pueden destruir, porque yo voy a poder utilizar después mi documento electrónico con la constancia de cotejo, que también es un documento electrónico asociado al mismo, ¿no? Cuando publicamos el seminario, los invitamos a participar, les dijimos que íbamos a hablar de 4 acciones inmediatas para impulsar la transformación digital de su negocio, de su empresa, aprovechando estas ventajas que nos da la NOM 151. Aquí les voy a presentar cuáles son esas 4 acciones inmediatas. La primera es tener un autodiagnóstico. O sea, cada uno de nosotros en la organización en donde trabajamos, en la organización donde influimos,
a lo mejor donde somos parte de la sociedad, somos parte del equipo directivo o estamos operando un proceso específico, nosotros conocemos el estado de la información de la documentación que tenemos. Y si no, la invitación es indagar cuál es ese estado, ¿no? Ver cuál es el volumen de esa información, qué tipo de documentos yo manejo en papel, cuánto papel estoy generando, cuál es la ubicación de esos documentos y si la ubicación me permite tener acceso ágil a los mismos o no, porque a veces sí tengo los documentos, pero están, pues a lo mejor hasta en un servicio externo cuyo acceso es costoso y además tardado, o en una bodega propia, pero que también el acceso a través de mis procedimientos de gestión y control de mis archivos a veces es tan tardado y tan complejo que cuando yo necesito el documento y ya lo extraigo porque lo pedí a las personas indicadas, pues ya se pasó el momento o la oportunidad de uso de ese documento. Entonces, aquí la invitación es analizar eso, si estamos en una situación parecida o no, y luego ver pues, cuáles son los costos asociados que yo tengo para el manejo de esos documentos, ¿no? Ahorita estamos hablando de documentación en papel principalmente. A lo mejor también hay documentación ya digitalizada, pero que por la forma en que se digitalizó o por la carencia de estos mecanismos que me garantizan la autenticidad, la integridad y que el documento es realmente copia fiel del original y que yo puedo reemplazar el físico, me obligan a seguir utilizando documentos físicos y electrónicos. Entonces, ¿cuál es mi situación y cuáles son los costos del manejo de esa información? Y luego, clasificar un poco, ¿no? Discriminar entre la información sensible, la información crítica, la información que yo necesito con mayor oportunidad, la información que a lo mejor la puedo tener ahí, sí en un archivo, pues no sé, no nada más en el archivo de trámite, sino a lo mejor ya en un histórico y no pasa nada porque no es una información que yo esté requiriendo con oportunidad, ¿no? Pero hay información que a lo mejor sí, ¿cuánto me cuesta el no tener el no tenerla disponible, ¿no? Y entonces ahí sí, pues ver si esa información es susceptible a ser digitalizada y luego, al cumplir con la normatividad de la NOM 151 y el Código de Comercio, si yo la voy a poder realmente destruir o no y eliminar el papel. El siguiente paso es, ¿qué pasa si yo cuento con un sistema de gestión documental eficiente, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que le va a generar a mi compañía, ¿no? El tener la información con mayor disponibilidad, ¿no? Información que realmente yo puedo utilizar en mis procesos, tanto internos como procesos externos e incluso como en procesos judiciales, donde a lo mejor yo pueda o yo deba atender algún evento, algún proceso, presentando información pues, que tengo en un expediente actualmente físico, pero ¿qué tal si lo tuviera lo tuviera digitalizado? Y más aún digitalizado y accesible a través de un buen sistema de gestión que me permita tener acceso a él. Entonces ahí pues me puedo generar ahorros y demás. Y para hacer todo este análisis, ¿no? Tanto el autoconocimiento, la selección o discriminación de información y el evaluar herramientas de gestión documental que me permitan explotar adecuadamente la información una vez que fue digitalizada y una vez que yo tengo estas constancias de cotejo para que yo pueda garantizar que son copias fieles. Entonces, a lo mejor lo que necesito como cuarto paso es apoyo de un experto. O sea, hay organizaciones que somos especialistas en el manejo de estos volúmenes de información, que somos especialistas en la transformación de documentación física en documentos digitales con valor probatorio, que tenemos años también manejando temas de pues, aplicación de certificados digitales en procesos de firma de documentos, por ejemplo, en contratos, ¿no? O en trámites diversos, etcétera. Y que, bueno, pues estamos ahí para apoyar, en este caso, ¿no? Las empresas, ¿no? Las organizaciones que aprovechando también y poniéndonos en este entorno de pues, trabajo remoto, ¿no? De pues, un poco de dificultades económicas para todos, ¿no? Pues tratar de generar ahorros, ¿no? Aprovechando herramientas tanto tecnológicas que ya teníamos disponibles como normativas, pero que ahora se hacen mucho más útiles, ¿no? Y evidente su uso y necesidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí están estos 4 pasos, estas 4 acciones,
Y bueno, pues estamos a sus órdenes. Ya pues, vieron ahí nuestros datos. Vamos a abrir el espacio para responder las preguntas. Ya también estuve viendo que hay varias preguntas en el chat. No sé, Esther, si vamos comentando algunas de ellas. Les respondemos aquí por el chat. ¿Cómo andamos de tiempo? Le voy a pasar un poquito el control de la conferencia a Esther, que es nuestra moderadora. Hola, bueno, muchísimas gracias José, Javier y Horacio por la exposición. Creo que ha sido bastante claro el tema de por qué la NOM 151 es realmente un motor que nos va a ayudar a impulsar la transformación digital. Y en este mismo contexto tenemos algunas preguntas. Voy a leerlas y quien sienta que puede aportar a responder, por favor, levánteme la mano para cederle la palabra. Yolanda, nos ayudas para que tenga el micrófono abierto la persona que va a hablar. La primera pregunta dice, en este contexto de pandemia, ¿cómo podemos aprovechar la confianza electrónica de la firma en las operaciones cotidianas? Pago de renta, firma de boletas, compra-venta de bienes. ¿Quién quiere responderla? Pues a ver, voy a... Va. Si quieren, me arranco, aprovechando que estoy calientito. Perfecto. Bueno, en realidad, en este momento de pandemia, y antes ya también teníamos la posibilidad, ahora hay plataformas digitales, sistemas electrónicos, sistemas de gestión documental en este caso, de gestión de procesos, por ejemplo, autorización de contratos, ¿no? En donde ya es viable, a través del uso de los certificados digitales, que los contratos no sean firmados de forma autógrafa. Y son contratos de toda naturaleza y en el sector público y privado, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, ahorita de operaciones de renta. Podría ser un contrato entre particulares para cualquier otro tema. Ahorita estábamos hablando también en el caso de la NOM, pues cubre todos los aspectos digamos, transacciones o operaciones entre particulares, que es lo que está normado a través del Código de Comercio. Entonces también se puede formalizar así. La firma electrónica, en este caso la firma electrónica avanzada que se utiliza a través de los certificados digitales, va asociada también a las estampas o a los sellos de tiempo, ¿no? Eso ya también en el pasado se podía, ahora es más importante y hay que aprovecharlo. Y hay plataformas, nosotros tenemos una, pero quiero decirlo con mucha claridad, no somos los únicos que estamos ahora haciéndolo. Más bien ahorita es invitarlos a revisar su proceso y a analizar la viabilidad de la automatización del proceso, la pertinencia de integrar alguna plataforma de gestión documental en este proceso, o si ya la tienen, pues ver si se puede modificar para aprovechar las tecnologías o los servicios de confianza digital o de certificación que ya se tienen disponibles, ¿no? Entonces, sí es viable, ¿no? Hay que revisar también el volumen que están manejando y hay que hacer pues un diagnóstico y un análisis de costos, ¿no? Normalmente, todos estos procesos representan un ahorro muy importante pues ya en el trabajo cotidiano de las organizaciones que los van adoptando, ¿no? Entonces, bueno, sería cuestión de revisar el caso particular y con todo gusto les echamos una mano, ¿no? O les orientamos, ¿no? Si el proceso está sujeto a ser beneficiado de esto, o a lo mejor la recomendación es que, pues mira, por el volumen o por lo esporádico de la operación, pues a lo mejor te conviene seguir así. Lo más seguro es que sí, ya se puede, ¿no? Sí. Javier, José, ¿quieren agregar algo? No, bueno, básicamente creo que estoy muy alineado, estoy de acuerdo con lo que Horacio comenta. Evidentemente, bueno, siempre depende del tipo de documento que va a ser firmado, si está dentro de un entorno controlado o no, y a partir de ahí pudiéramos hacer uso de firma electrónica simple o firma electrónica avanzada. La verdad es que no me salta a la vista o no se me hace rara la pregunta, porque justamente en este periodo de pandemia es cuando muchas compañías e incluso personas privadas han identificado el uso de este tipo de tecnologías para poder mantener operación o para poder eficientar u optimizar los procesos que hasta hace unos meses realizábamos en físico, ¿no? Entonces, es natural este tipo de preguntas. Y bueno, la respuesta
Horacio, creo que concuerdo con ella. Existen herramientas, es tal vez el darnos a la tarea de poder entender o poder identificar cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras necesidades y a partir de ahí empezar a avanzar. Voy a complementar rápidamente con un tema, Esther, si me lo permites, nada más para poder avanzar, porque a lo mejor es parte de lo que va a surgir en las siguientes preguntas. Y es, hay que tener cuidado, y por eso también es importante que se acerquen con personas que han manejado, que están manejando el tema. Hay que tener cuidado con el marco normativo que aplica a cada proceso, ¿no? O sea, no todo es código de comercio. O sea, por ejemplo, en el gobierno federal tenemos la ley de firma electrónica avanzada. Es un marco normativo que aplica principalmente a organizaciones de la administración pública federal y a particulares que tienen que ver con trámites y servicios con la administración pública federal. Son sistemas que en la medida de lo posible se han ido homologando, son muy parecidos. Los certificados digitales, las tecnologías utilizadas y la normatividad incluso internacional que está atrás de ellas, de estos marcos normativos, es la misma o muy parecida. Sin embargo, cada caso sí es digno de revisar y a veces no tanto el tema es tecnológico ya, más bien hay que revisar el tema normativo y ver que también la tecnología se pueda adecuar esa normatividad, porque la tecnología seguramente ya está, y entonces, bueno, pues habilitar una solución. Entonces, bueno, es tener en cuenta eso. Voy a mencionar dos más, ¿no? Por ejemplo, tenemos normatividad fiscal, ¿no? Que tiene que ver también con procesos o operaciones fiscales, o incluso a lo mejor normatividad que tiene que ver con el sistema financiero. Entonces, no es nada más agarro un certificado cualquiera, ¿no? Agarro el certificado que compré con cualquier autoridad certificadora y lo puedo utilizar, ¿no? Sino que hay que revisar si realmente el uso y después, la aplicación de ese certificado y después el uso de esos documentos en el futuro van a tener un respaldo legal. Ya, bueno, básicamente es el paréntesis. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta de Esteban. Además del SAT, ¿qué otros organismos emiten firmas avanzadas? ¿Los PSCs pueden emitir certificados válidos para el SAT o cómo funciona? No sé si José nos quieres ayudar a responder esta pregunta. Bueno, si quieres, esa la contesto yo porque de alguna manera estamos inmersos en esta parte del SAT. Que yo ahorita, ubicando así hacia los ciudadanos, básicamente yo puedo identificar al IMSS con una firma electrónica por la cual los patrones presentan sus declaraciones y hacen todos sus trámites ante el IMSS para evitar ir a las oficinas, ¿no? Que eso es la nueva normalidad, pero creo que tanto el SAT como el IMSS en ese tipo de trámites han avanzado muchísimo. Ahorita, retomando un poquito el comentario que hacían hace rato acerca de la validez, en principio es acuerdo de voluntades. Si yo con un socio de negocios acuerdo que para mí firmar los documentos que hagamos en intercambio con la firma electrónica del SAT, y los dos estamos de acuerdo y firmamos un acuerdo donde yo reconozco mi firma electrónica del SAT como mi firma autógrafa para la relación que yo tenga con esa persona o con ese grupo, pues es válida. O sea, ya con eso es válida. Por ahí hay algunas organizaciones de abogados que asesoran en ese sentido, porque la firma como acuerdo de voluntades es válida, ¿no? Y dentro de una institución, pues esa institución puede decir, yo no estoy de acuerdo porque para mí el SAT no me sirve, porque tiene que haber una serie de atributos diferentes a los que pide el SAT para yo, a través de una práctica de acreditación, te emito tu certificado. O solicito a un PSC, o solicito a través de una práctica específica que emitan un certificado, pero para un grupo reducido de personas, ¿no? Entonces, creo que sí. Y contestando directamente a la pregunta, yo tengo identificado claramente al IMSS
como alguien que tiene un abanico muy grande de gente a través de la firma electrónica. Okay. No sé si... Javier, ¿quiere agregar algo? Sí, me gustaría complementar, ¿no? O sea, hablando de la firma electrónica avanzada, se identifican ciertos actores necesarios y relevantes que están también referenciados con lo que llamaba hace unos instantes como la PKI, ¿no? PKI, insisto, pues es la infraestructura que define cómo debería de realizarse los aspectos asociados en este caso, a la firma electrónica avanzada. Concretamente tenemos una autoridad raíz, una o varias autoridades certificadoras, a su vez autoridades registradoras y finalmente los titulares de los certificados. En este sentido, la autoridad raíz en México es Banxico y a partir de ahí existimos una serie de autoridades certificadoras. El SAT es la más conocida. Los PSCs somos otras autoridades certificadoras. Entonces, es importante aquí identificarlo. Yo me atrevería como a resumirlo a que las autoridades certificadoras son aquellas que tienen, acorde a la ley de firma electrónica avanzada, son las que tienen el permiso, entre comillas, de poder emitir el certificado. Las autoridades registradoras, bueno, pues siempre están asociadas a la autoridad certificadora. En el caso de EDICOM, por ejemplo, EDICOM es autoridad certificadora y también tenemos internamente una persona física que está registrada como la autoridad registradora. Igual tiene que tener cierta capacitación, estar acorde a ciertos lineamientos, políticas, etcétera, ¿no? Y finalmente el titular del certificado van a ser ustedes, los que tengan un certificado. Entonces, de ahí es que el uso del certificado emitido por el SAT, la e-firma, tiene hasta cierto punto las mismas garantías, o pudiera llegar a tener más bien, las mismas garantías que un certificado emitido por un PSC. ¿Por qué? Porque están, digamos, en el mismo nivel, ¿no? Bueno, básicamente, tampoco me gustaría comentar demasiado en el tema, pero bueno, con eso me gustaría como complementar. Ok, un poco para avanzar, tenemos varias preguntas que tienen que ver más o menos con el mismo tema, y es el tema del marco de aplicación de la NOM 151. El marco establece que aplica para actos de comercio, específicamente en el término del TLA. Hay otras preguntas que tienen que ver también con esto, de cómo es esta aplicación, cómo se contemplan diferentes actos, por ejemplo, como actos jurídicos. Y otra pregunta tiene que ver con cómo se aplicaría esto a documentos como contratos de compraventa, contratos de arrendamiento. No sé si la quieres responder tú, Javier. Ya hablé mucho. Si nadie más quiere entrar, pues yo les platico un poco. Ajá. Pues sí, creo que te la dejaron. No veo manos levantadas, así que le cedemos la palabra. Bueno, perfecto. A ver, entonces, concretamente estamos hablando de la aplicación, del campo de aplicación de la NOM 151. El campo de aplicación de la NOM 151, si aplica solo a actos de comercio, entonces, ¿qué tipo de actos específicamente ves tú que podrían estar aplicando? A ver, cualquier acto realizado entre particulares, asociado directo, obviamente, pues estará asociado al Código de Comercio, y ahí es cuando de manera directa y de manera natural aplica la NOM 151. Ojo, la NOM 151 podemos llegarle desde dos vías, ¿no? La primera es la natural, que era la que ahora describía. Si somos dos particulares, estamos realizando valga la redundancia, una relación laboral, contractual o de negocios, qué sé yo, y asociado a esa relación están naciendo documentos en electrónico, bueno, pues me voy directamente a NOM 151 para garantizar cumplimiento. 2, documentos físicos que quiero migrar al electrónico, lo mismo, NOM 151 con la digitalización certificada, tema que ahora le dábamos bastante relevancia. Ahora, también existe, y es muy cierto, llegarle del otro lado, y es cuando probablemente la relación no está tan directamente asociada entre particulares, sin embargo, yo quiero garantizar integridad, no repudio, etcétera, de los documentos generados electrónicamente. Finalmente, la NOM 151 describe aspectos tecnológicos que, por sus altos estándares, por sus características y peculiaridades, precisamente dotan de este tipo de garantías. Entonces, si yo le entro por ese otro medio y yo utilizo la tecnología de NOM 151 sin necesariamente nombrarla como NOM 151, finalmente al hacer uso de la tecnología,
pues voy a seguir teniendo esas garantías. Exacto. Entonces, la constancia de conservación, insisto, es un estándar, de hecho, y el timestamp es un estándar internacional, y la firma electrónica es un estándar internacional. O sea, no son tecnologías que hayan sido inventadas por Secretaría de Economía, ni mucho menos. Entonces, si yo me voy al estándar mismo, a la tecnología per se, yo voy a tener un proceso tecnológico que tenga garantías de robustez y que yo en cualquier proceso de litigio pueda garantizar integridad, pueda generar no repudio, etcétera, ¿no? Autenticidad, bla, bla, bla. Entonces, y de ahí también es un poco lo que platicaba, no me acuerdo si fue Horacio o José, en el sentido de que si entre dos personas estamos llegando al acuerdo de utilizar cierta tecnología, finalmente esa tecnología va a prevalecer, ¿no? Incluso, también el Código de Comercio no habla estrictamente de firma electrónica avanzada, también habla de firma electrónica simple u homólogos. Entonces, de hecho, lo acabamos de ver, hoy se publicó en el DOF, el Diario Oficial de la Federación, garantías al uso de password, de usuario y contraseña. Entonces, lo mismo lo vemos en la banca, ¿no? Con PIN, que lo llevamos usando hace muchísimos años. Ya hoy en día, bueno, sí que lo asociamos a lectura de biométricos, a certificados, etcétera. Pero vaya, tal vez todo esto lo quiero resumir en el sentido de que tecnológicamente hablando yo puedo generar un nivel de robustez y de garantía suficiente como para poder demostrar integridad, para poder obtener el no repudio. He tenido proyectos donde incluso, por ejemplo, quieren grabar en el momento en el que se está firmando sin utilizar un certificado electrónico, ¿no? Y hacen una grabación y esa grabación le generan una constancia para garantizar que no ha sido alterada, los audios, lo mismo. Entonces, vaya, la verdad es que la tecnología está en nuestras manos. El punto, por un lado, sí, es tal vez darle el tiempo a analizarlo, evaluarlo y ver qué tanto podemos llegar a aplicar. Y sí también, y lo remarcábamos, no perder de vista que en efecto en algunas ocasiones pudiera llegar a haber legislaciones que contravengan. Entonces sí, eso es muy importante, ¿no? El hacernos de esos socios estratégicos con el conocimiento jurídico suficiente como para darnos el cheque, el visto bueno, ¿no? Exacto. Hay una aclaración que pide una de las participantes, Rita Edith. Dice que no le queda claro si los actos son entre particulares y no entre un particular y una entidad pública. También pudiera llegar a ser, sí. Horacio. Sí, bueno, efectivamente es lo que iba a comentar. Pueden ser actos entre particulares. De hecho, el objetivo de la NOM 151 es principalmente para normar lo que tiene que ver con actos entre particulares, ¿no? Que esos son los actos de comercio propiamente dicho. Y actos de comercio, decía yo hace rato, entendido en un sentido amplio, no es el comercio de ir a comprar una Coca-Cola a la tienda, ¿no? O sea, son, por ejemplo, contratos, ¿no? O algún convenio, integración decía, incluso hasta nivel de expedientes de crédito en un banco o en una empresa de servicios, ¿no? Son actos entre particulares, pero también hay actos entre organizaciones públicas, entre una organización pública y otra, entre personas que laboran o servidores públicos dentro de una organización pública o entre particulares que necesitan de un servicio, un trámite, un servicio con una organización pública. Entonces, bueno, simplemente siendo cuidadosos en ese caso, qué certificado digital y por qué lo voy a utilizar y cuál es la plataforma, por ejemplo, de uso o el servicio de uso, ¿no? Si es un contrato, bueno, pues, ¿cómo y quién me va a proveer ese servicio, ¿no? Pero finalmente, tecnológicamente hablando, normativamente hablando, es viable, ¿no? Ahí veo algunas preguntas, por ejemplo, que se refieren a, oye, un contrato, ¿no? O sea, ¿sí se puede ahorita reemplazar la firma autógrafa por una firma electrónica? Por supuesto que sí, o sea, y no hoy. O sea, tenemos en México años con esa posibilidad. Yo creo que ahorita sí estamos teniendo una pequeña sacudida para poder voltear a estas tecnologías, ver que hay un marco normativo que sí las respalda e incorporarlas en nuestros procesos de negocio. Yo creo que ahí está ahorita la clave, ¿no? Y es donde podemos, pues, tener un resultado muy rápido, ¿no? Ahorros interesantes, que a lo mejor antes pues, no lo estamos viendo pues, por las circunstancias, ¿no? Pero la circunstancia actual creo que es una buena coyuntura que nos está poniendo en la reflexión, ¿no? de las herramientas e insisto, herramientas soportadas con un marco normativo adecuado.
porque aquí de eso estamos hablando, ¿no? Perfecto. Bueno, ya en aras del tiempo, le voy a... Nada más Perdón, hacer un comentario más. disculpe. Ajá, dígame. Es muy importante tanto lo que comenta Javier como lo comenta Horacio. La NOM 151 como tal tiene un marco que me permite a mí tener cierto soporte legal ante ciertos actos de comercio, como lo dice, pero también es un soporte tecnológico, es un marco de referencia tecnológico. Si yo quiero adoptar una tecnología porque lo necesito, porque voy a tener que hacer intercambio de información entre ciertas personas o dentro de una empresa, es muy importante apegarse a la norma, aunque no vaya dentro de ti. Lo que te va a garantizar es que vas a tener sistemas estándares a nivel internacional y que no te vas a, que vas a tener hasta la capacidad de interoperar con otros sistemas si es que así lo quisieras en un futuro. Si tú te vas por un camino que puede ser, no sé, muy innovador o muy genial y todo, pero que después no puedas interoperar o que no puedas tener el respaldo legal de un estándar internacional, creo que eso es muy importante. O sea, independientemente de que sí nos apoya la Secretaría de Economía, sí hizo el trabajo, sí hizo su tarea en ese sentido, pero también nos está dando un marco tecnológico de referencia muy importante para implementar cualquier solución de confianza digital que nosotros requiriéramos. Y con la confianza de que es algo probado y que es algo que no es vulnerable, ¿no? Otro caso, que pues ya es otra cosa y es vulnerable, pues ya nadie te apoya. O sea, tú hiciste una firma con cierta tecnología, con cierta forma, y posteriormente te volviste una isla, porque te cobran por cada firma o te cobran por esto y tú no tienes la capacidad de interoperar ese tipo de solución, ¿no? Eso para mí es importante en ese sentido. Okay. Bueno, en aras del tiempo vamos a concluir la sesión por ahora. Quedaron algunas preguntas pendientes por responder. Nos comprometemos a enviarles las respuestas vía correo electrónico. Nos están pidiendo la presentación. Se la vamos a enviar también a las personas registradas. Y les comento que además la sesión está siendo transmitida en vivo a través de YouTube. Les vamos a enviar la liga para que puedan también verla más adelante y enviarnos sus preguntas, sus inquietudes y solicitar asesoría en caso de que lo requieran para iniciar entonces los procesos de transformación digital de sus empresas. No sé si quieren un comentario de cierre cada uno de ustedes para despedirnos. Javier. Pues simplemente agradecerles a todos aquí los asistentes. La verdad es que las preguntas también fueron bastante interesantes. Esperemos tener oportunidad justo para responderlas. Así que, pues nada, la verdad es que los invito a seguir abrazando las nuevas tecnologías. Pepe. Pues yo también agradecerles a todos la asistencia. Por ahí una pregunta acerca de la transformación digital. Yo nada más quiero expresar que una transformación digital completa es cuando una empresa consume o su insumo es un producto digital y su producto que entrega, o sea, la entrega del servicio, es otro producto digital. Entonces, un sistema de confianza digital como esto ayudaría a que se transformaran empresas, a que tanto el insumo como el resultado sean productos digitales, y creo que eso garantiza, además de tecnologías como blockchain, que van de la mano en algunos puntos con los certificados digitales, creo que por ahí podemos hablar de una transformación total digital. Ahorita lo que nosotros podemos apoyarlos directamente es en ir digitalizando los procesos para que se hagan más simples y tengan mayor confianza. Gracias. Pues muchas gracias. Yo también aprovecho ya este espacio final para agradecerle a todos los asistentes, al equipo de Certimatch, a Javier Romero por parte de DICOM, obviamente Esther, Yolanda, Carmen, Alfonso, que están por ahí atrás apoyando
esta transmisión y todo el contenido y la información que hemos generado para ustedes. Y estamos a sus órdenes. Simplemente a lo mejor reflexión final, ¿no? Compartirles un poquito una experiencia. A mí me ha tocado trabajar en este tema, tanto de la transformación digital como la implementación de soluciones o softwares, ¿no? Sistemas de gestión documental que utilizan tecnologías como la firma electrónica avanzada prácticamente desde que se publica la ley de firma electrónica avanzada en el 2012 y a la fecha, ¿no? Y yo lo que veía entonces, y bueno, pues lamentablemente se sigue presentando, afortunadamente cada vez menos, es que la tecnología ya está, ¿no? De hecho, como se comentó, lo comentó muy bien Javier en sus láminas, tecnológicamente hablando estamos hablando de a lo mejor innovaciones de hace 30 o 40 años que normativamente hablando se empezaron a introducir en México hace 20 años con las reformas al Código de Comercio del 2000, ¿no? Con la publicación de la primera versión de la NOM 151 data del 2002, imagínense, estamos hablando de hace 20 años, tenemos 20 años con la NOM 151. En realidad el tema más bien ha sido cultural, o sea, la tecnología ha estado y la normatividad pues ha ido avanzando para ponerse al corriente con las posibilidades tecnológicas, pero a veces nos encontramos con que pues estamos acostumbrados al papel, ¿no? Yo quiero mi papel y entonces todavía nos encontramos a veces eso, ¿no? Ya menos afortunadamente y decía yo, estos puntos en los que nos pone pues, la vida, ¿no? La historia, ¿no? Y ahorita estamos en una coyuntura, nos permiten reflexionar si es correcto que sigamos manteniendo nuestros procesos y la información sensible de nuestras organizaciones en el papel o ya migramos a instrumentos pues, más eficientes y que están ahí disponibles, ¿no? Entonces, simplemente cambiemos un poquito el chip, a lo mejor es un poco cultural, pero bueno, estamos en el momento de dar el brinco. La tecnología está, la normatividad también está, y bueno, pues por nuestra parte pues, estamos a sus órdenes, y si no, bueno, pues si no es con nosotros, pues simplemente aviéntense y háganlo, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en LinkedIn, en YouTube, en Facebook, para que sigan viendo información. Vamos a seguir haciendo sesiones de este tipo para educarlos, para darles información que sea de valor para mejorar los procesos dentro de sus empresas. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias. Bye.